Ni bien los barcos amarran en el puerto de Buenos Aires, de sus cubiertas empiezan a descender ciudadanos europeos. Muchos de ellos vienen de Italia o de España. Buscan un futuro mejor que el que sus naciones podían ofrecerles, pero la mayoría termina viviendo en conventillos, galpones o pabellones. Es el año 1887. En la ciudad de Buenos Aires se realiza el primer censo y se descubre que más de la mitad de sus 474.000 habitantes son inmigrantes. Este registro de población manifiesta también otro dato sorprendente. En los barrios del sur hay 3.000 conventillos en los que viven hacinadas 100.000 personas. Ya en el puerto mismo se toman los datos de los inmigrantes, datos que van quedando registrados. La literatura argentina nació de la mano de la política en el siglo XIX. Nuestros primeros escritores fueron intelectuales, gobernantes, militares y periodistas. Sus libros quedaron como el relato de una época, una pintura del pasado que nos permite pensar y conocer nuestra historia. Me propongo encerrar las primeras páginas de nuestra literatura en historietas. Dibujar aquellos relatos fundacionales que fueron ensayo, ficción y novela. Un pasado que quedó para siempre, impreso en Argentina. Sabes que a partir de En la sangre me surgieron bastantes dudas con respecto al tema de la inmigración. Bueno, el gran tema que aparece en el libro, ¿no? En una época en la que había un pico de inmigración en la Argentina, fines de los 80, cuando se publica por entregas como folletín en el diario Sudamérica, algo muy habitual en el siglo XIX. Cambaceres publica En la sangre, que es un texto fundamental para entender lo que pasaba en el país entonces. Esta amenaza que representaba el aluvión de inmigrantes para una sociedad tradicional. Claro, él lo ve como una amenaza, pero al mismo tiempo esa era la solución que habían propuesto personas como Alberdi o Sarmiento. Por supuesto, gobernar es poblar. Alberdi o la política de Estado que promovió Sarmiento y todos en la época. Lo que pasa es que primero quizá no vinieron los inmigrantes que ellos deseaban. Vinieron los más pobres, los del sur de Europa, y vinieron en grandes cantidades. Una Buenos Aires tradicional, criolla, que se buscaba afrancesar, de golpe se ve poblada de conventillos, familias de inmigrantes que amenazan con cambiar las costumbres. Entonces lo que ellos temen es que la sociedad se deforme. Pensá que cuando se escribe y publica En la sangre, se produce el pico, a fines de los 80, el pico de inmigración en la Argentina. Y la lectura que transmite lo de Cambaceres es que en la mirada de las élites criollas, la sociedad se está deformando por culpa del inmigrante. La novela cuenta la historia de un trepador, de un arribista, de un advenedizo, de un inmigrante advenedizo que se llama Gennaro Piazza, italiano, peor aún, napolitano, que dentro de los italianos eran los menos queridos. Su padre es un tachero, alguien que se dedica a arreglar baldes, tachos de metal, muy pobre, vive en un conventillo. Gennaro Piazza, el hijo de ese inmigrante napolitano, asciende desde lo más bajo de la sociedad porteña de entonces a la zona más alta y, bueno, recurre, digamos, a diferentes tretas, engaños y simulaciones, pero quizá lo principal en su carrera de ascenso es a través del matrimonio con una joven heredera de una familia tradicional
Genaro consigue casarse con ella, se llama Máxima, porque la deja embarazada. Y la deja embarazada a través de la violación. De esa manera el matrimonio es inevitable y Genaro puede entonces casarse y subir el último escalón de su carrera ascendente. Cuando Cambaceres escribió En la sangre, el hotel de inmigrantes estaba en Retiro, donde hoy se encuentra la estación de trenes. Este hotel se construyó más tarde, entrado el siglo XX, cuando el aluvión de inmigrantes sobrepasaba la capacidad del de Retiro. Recorrer sus pasillos tal vez me ayude a entender mejor el fenómeno de la inmigración. Arrojado a tierra desde la cubierta del vapor, sin otro capital que su codicia y sus dos brazos, y ahorrando así sobre el techo, el vestido, el alimento, viviendo apenas para no morirse de hambre, como esos perros sin dueño que merodean de puerta en puerta en las basuras de las casas, llegó el tachero a redondear una corta cantidad. Si finalmente no fueron los europeos del norte que Alberdi había imaginado, me pregunto quiénes fueron entonces los que llegaron a la Argentina, de dónde y a qué vinieron. En la sangre es una novela de Eugenio Cambaceres de 1887, en las cuales aparece retratado a la gran transformación que está sufriendo la Argentina como consecuencia del crecimiento económico y de la inmigración europea. En 1887 se hace un censo en la ciudad de Buenos Aires, y casi el 53% de la población, 52,5%, es extranjera. Entre ellos, el 32% de toda la población es italiana. O sea, esta ciudad es una ciudad desbordada por la inmigración y sobre todo por el grupo que en ese momento es muy mayoritario, que son los italianos. A través de la historia de Genaro, Cambaceres alerta sobre la amenaza que para él representan los inmigrantes, quienes buscan ascender e ingresar a los ámbitos sociales hasta entonces reservados a los criollos. Cambaceres define al protagonista de su novela como un ser sin moral ni escrúpulos. Me llama la atención la imagen tan negativa que transmite de los inmigrantes, especialmente de los que llegaron desde Italia. El encono con los italianos de Cambaceres, si uno tiene que explicarlo desde un punto de vista social, lo que esto está mostrando es el peso enorme que tienen los italianos, que son muy ampliamente el grupo inmigratorio mayoritario. Si nosotros decimos que en el censo de 1887 32% de los habitantes de la ciudad eran italianos, esto quería decir que más de la mitad de los hombres varones adultos, bastante más de la mitad, eran italianos, porque los inmigrantes eran en general varones en edad adulta. Esto quiere decir que era una ciudad que en muchos aspectos podía verse como una ciudad italiana. En la calle, en lo cotidiano. Los italianos estaban en todos los lugares y también querían estar en el grupo dirigente. Nacido en Buenos Aires, en un conventillo de la calle San Juan, dentro de un cuarto de pared de tabla y con techo de zinc, Genaro parece estar condenado a una vida pobre y desdichada, que Cambaceres pinta con crudeza. Así nació, lo llamaron Genaro, y haraposo y raquítico, con la marca de la anemia en el semblante, con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas, creció hasta cumplir 5 años.
y el narrador explícitamente en varios lugares de la novela declara que el mal, Gennaro, lo lleva en su sangre, que es un mal hereditario, es decir, que hay ahí una perfecta fatalidad biológica, digamos, incorregible, un mal del que ni siquiera Gennaro Piazza es responsable. En el título, En la sangre, ya está muy claramente un determinismo biológico que era propio del naturalismo en literatura, del naturalismo de Solá, y que a su vez el naturalismo soliano lo había tomado del positivismo. Hay una voluntad de representación de la realidad social muy directa, muy cruda, muy al desnudo, sin idealizaciones, sin atenuaciones, sin estilizar. Cambaceres compara al padre de Gennaro con un animal. De cabeza grande, de facciones chatas, ganchuda la nariz y saliente el labio inferior, en la expresión aviesa de sus ojos chicos, una rapacidad de buitres acusaba. En la novela naturalista, de los cuales Cambaceres es uno de los emblemas, pero no el único, tenemos a Argerich, tenemos Julián Martel, etc., me parece que lo que tenemos es sobre todo un rechazo al acceso a las posiciones de la élite. De algún modo lo que Cambaceres nos está diciendo es que estos nuevos argentinos no están capacitados porque llevan en la sangre, aunque esta en la sangre es en parte una lectura ambiental, en el ambiente sórdido en el cual ellos han nacido, que es el ambiente del conventillo, en el ambiente sórdido en el cual nacieron y vivieron sus padres, llevan una serie de taras. Entonces estamos entre la influencia del ambiente y la influencia de la raza, llevan consigo una serie de taras que les impiden acceder a las clases altas. Y cuando lo logran, solo pueden comportarse de una manera depravada. A diferencia de su padre, la madre de Gennaro soñaba con un futuro mejor para su hijo. Entonces, a escondidas de su marido, lo manda a la escuela y cuando enviuda, no duda en usar los ahorros de su esposo para pagarle los estudios universitarios en la Facultad de Derecho. Gennaro intenta dejar atrás ese pasado en el conventillo, pero su nombre lo persigue y funciona como un estigma del que no se puede librar. No deja de haber ambigüedades en la sangre. Una es la vacilación, digamos, que aparece entre la cuestión de la sangre, de llevar el mal en la sangre o de llevar el mal en el nombre. El lector no puede comprobar que efectivamente Gennaro Piazza lleva un mal, digamos, en su sangre. Y mientras que el narrador nos dice eso en el título o con declaraciones explícitas en la novela, la historia que transcurre en la novela nos va diciendo que el mal que lleva Gennaro no está en su sangre, sino en su nombre, que no es de tipo, digamos, biológico, sino simbólico o cultural. Las horas de placer de estudiante universitario llegan a su fin cuando un pescador español reconoce a Gennaro. «Che, tachero», le grita, «¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pucha, hombre, que andas paquete». Gennaro intenta pasar inadvertido, pero no lo logra. El español cuenta su historia en voz alta y algunos compañeros de la universidad se acercan para escucharla atentamente. De esta manera el pasado del protagonista vuelve como una pesada carga. Entonces Gennaro se propone demostrarles a sus compañeros que él vale 10 veces más que todos aquellos que hacen alarde de su alta condición social. Se convierte entonces en un advenedizo voraz, desesperado por trepar a lo más alto de la sociedad. Si uno sigue todas las novelas de Cambaceres, desde Popurrí
a Música Sentimental, Sin Rumbo y En la Sangre, que es su última novela, todas de la década del 80, uno puede ver que lo que le preocupa es la figura del advenedizo. Entonces, creo que en ese momento, ¿quién es el advenedizo potencial al interior de la élite porteña? Y bueno, el hijo de inmigrantes. No estrictamente el inmigrante, sino el hijo de inmigrantes. ¿Por qué? Porque el hijo de inmigrantes es aquel que perdió ciertas marcas físicas y marcas en la lengua y puede pasar por aquello que no es. Básicamente ese es el interés. Y ese es el gran peligro que él ve de manera latente en los hijos de inmigrantes. Que uno podría pensar que él se resuelve con la figura de la invasión, ¿no? La figura de la invasión, de la intromisión, es la que va a usar en diferentes niveles Cambaceres para conjurar la otra figura, que es la figura peligrosa, que es la figura de la mezcla. En la novela, Genaro Piazza consigue ingresar en el círculo, ¿no? No consigue entrar en el Club del Progreso, digamos, que sería el último escalón, pero bueno, ya con casarse con Máxima ha cumplido ese sueño de ascenso. Esa es una lectura que se puede hacer de la novela si uno la lee sobre todo desde el punto de vista del narrador, tal como la cuenta el narrador, ¿no? Quizá puede leerse al revés. Digamos, los calvarios del trepador, los calvarios del simulador, porque a Genaro Piazza le sucede que nunca está a la altura de las circunstancias, de modo que su vida es realmente una especie de constante tormento. Genaro abandona sus estudios de Derecho y comienza a gastar la renta de su madre en lujos característicos de la clase alta. Asiste al Teatro Colón y allí conoce a Máxima, a quien quiere conquistar para pasar a formar parte de la élite porteña. Pero una vez que lo logra, no se contenta con ello. Quiere subir el último escalón, formar parte del exclusivo Club del Progreso. Genaro consigue que un amigo lo presente allí, pero los socios lo rechazan. Bueno, acá es donde Genaro no logra entrar, ¿no? Así es. Este bellísimo y señorial edificio es el Club del Progreso, con una vastísima historia. Recordá que después de la batalla de Caseros quedan antagonismos sobrevolando la escena. Unitarios y federales todavía siguen discutiendo muchas cosas. Y en ese contexto es que un grupo de vecinos decide fundar este club. El progreso significaba mucho para aquella generación, era una palabra mágica, era casi una religión. Entonces lo que buscan es uniformar opiniones, reunirse aquí a discutir, pero entre los caballeros más respetados de la sociedad, no cualquiera. Y ahí aparece Cambaceres, aparece Genaro tratando de ingresar al club, inclusive hay una persona que se anima a presentarlo para que sea socio, pero lo rechazan. Y esto habla del mensaje de la obra, del texto, esta tensión entre el inmigrante y la sociedad tradicional. ¿Y Cambaceres era uno de esos caballeros respetables de los que hablás? Sí, de hecho pertenecía al club, con otros literatos e intelectuales relevantes de aquella generación, Cané, Ceballos, Mansilla. 16 presidentes fueron miembros del club, 16. Todos los primeros, Urquiza, Sarmiento, Mitre, Roca, Avellaneda, Pellegrini. Así que es un club que cabalga entre la actividad intelectual, literaria y lo político. Y sobre eso te quiero decir algo que es muy relevante en cuanto a Cambaceres. Es una novedad Cambaceres porque es el primer escritor puro. O sea, alguien que separa el hecho de escribir la literatura de la política, a diferencia de Sarmiento, Echeverría, Mitre, que escribían pero con una idea política o con un proyecto de nación en la cabeza. Él empieza a escribir a fines de los 70, una vez que abandona la carrera política. Y esta es la novedad, separar lo público de la actividad literaria. En la época de Cambaceres, la sede del Club del Progreso quedaba en la esquina de Perú e Hipólito Yrigoyen, a pocas cuadras de la sede actual.
Sin embargo, a lo largo de su historia, el club mantuvo su espíritu elegante y distinguido. El contraste entre el club al que pertenecía Cambaceres y el conventillo de la calle San Juan donde nace su protagonista es abismal. Canet lo llamó a Eugenio Cambaceres el jefe incontestable del Colón, del Teatro Colón. Estaba hablando Canet, digamos, de la posición social muy alta que ocupaba Cambaceres dentro de la alta sociedad porteña, ¿no es cierto? Porque el Teatro Colón, como el Club del Progreso, eran las principales sedes, ¿no es cierto?, de las clases altas porteñas. Eugenio Cambaceres nació en Buenos Aires en 1843. Era hijo de un químico francés, de quien heredó una vasta fortuna, patrimonio que él acrecentó. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires y tuvo un paso fugaz por la política, de la cual quedó desencantado. Alejado de la política, se dedicó a escribir hasta su muerte. En 1882 publicó inesperadamente su primera novela, Popurrí, a la que le siguieron Música Sentimental, Sin Rumbo y En la Sangre. Cambaceres murió en Buenos Aires en 1889, 2 años después de publicar su última novela. La mirada de Cambaceres sobre Genaro es una mirada muy negativa, es una mirada que está cargada del clasismo y de la xenofobia, común en muchas otras novelas de la época, ¿no es cierto? La década del 80 es un momento significativo en cuanto a un cierre de la clase dirigente, que trata de poner una valla, digamos así, a nuevos inscriptos en ella. Una clase dirigente que ha sido ella misma formada por inmigrantes. El mismo Cambaceres es hijo de un francés, pero que en este momento es como que si hubiera, de algún modo, si hubiera dicho, bueno, hasta aquí se llegó, ahora hay argentinos viejos y argentinos nuevos. Esto también tiene que ver con lo que podemos llamar los intentos de construcción de una sociedad burguesa. Y uso este término en el sentido de una sociedad dominada por ciertas reglas, normas, valores, comportamientos. Entonces se supone que estas reglas, valores, normas, comportamientos no son compartidos por los advenedizos. Tengo entendido que En la Sangre fue una novela muy leída, tanto por los estratos altos de la sociedad como por un nuevo público que se había ido conformando a lo largo de la década de 1880, gracias a las políticas educativas y de alfabetización. Me pregunto cómo habrá caído esta cruda novela en todos ellos. Cuando se publica en 1887 En la Sangre, hay un público atento para seguir esta nueva novela que, de una manera bastante sorprendente, publica Cambaceres en el espacio del folletín, es decir, de manera folletinesca, algo que no había hecho con sus 3 novelas anteriores. Ahora, al mismo tiempo, esta novela suscita una suerte de escándalo literario que se gesta en las propias páginas del Sudamérica desde varios meses antes para publicitar la novela, o sea, como un claro mecanismo de promoción. Se empieza a decir, ¿quién será ese descendiente de italianos advenedizos, que es una suerte de tránsfuga? ¿Quién será? Ustedes lo conocen, los lectores saben quién es. Entonces, eso que es realmente un escándalo, porque quiere decir que un personaje conocido en la época, conocido no para todos los lectores del diario, pero sí para el grupo de los más cercanos, ese grupo de lo que Mansilla también llamó el entre nos, conoce ese personaje que supuestamente es el que inspiró a Cambaceres para hacer su Genaro, protagonista de En la Sangre. Eso me parece interesante porque está mostrando una vez más la diversificación del público. El público no es solamente el de los pares, el que se conocen todos entre sí, se sabe de quién están hablando, ni tampoco es ese nuevo público de la novela moderna. O sea, los dos públicos conviven y el del escándalo literario es el público del entre nos, es el público de los más cercanos, es el público de los conocidos.
Cambaceres está alarmado por el aluvión de inmigrantes que llega al puerto de Buenos Aires. La historia de Genaro y de cómo éste condena a Máxima la desgracia funciona como una alerta acerca de los peligros de la mezcla de clases e invita a esa nueva burguesía que se está formando a cerrar aún más el círculo. El final de En la sangre es un final bastante particular porque es un final como abrupto, termina con un diálogo la novela, prácticamente no se sabe bien qué va a pasar después con esos personajes. Por un lado, Genaro, víctima de la especulación y de sus propios deseos de seguir ascendiendo y poseyendo más, termina en la ruina y lleva a la familia de su mujer a la ruina, pero por otra parte le pide a la mujer que le siga dando dinero. Hay un momento muy fuerte en la escena final en la que él le dice: de tu plata serás dueña, pero de tu puntos suspensivos, soy dueño yo. Es decir, del cuerpo de la mujer es dueño él. Por lo tanto, hay algo que más allá de haber llevado a esa familia a la ruina es imposible de desarmar. Esto es que este matrimonio, ¿no?, ha combinado lo alto y lo bajo de una manera que no tiene vuelta atrás. Al mismo tiempo que Cambaceres estaba publicando esta novela, en la que proponía limitar la escalada social del inmigrante, se estaba generando un proceso de democratización en cuanto al público lector. Cada vez más gente sabía leer y podía acceder a esos bienes culturales que en otra época eran exclusivos de los sectores más altos. Y cada vez más hijos de inmigrantes se convertían en profesionales y ascendían socialmente. A fines de los 80, la mezcla sobre la cual advierte el autor de En la sangre ya estaba en marcha.